Conectando con lo que habíamos hablado en la última clase, habíamos conversado sobre el tema político, sobre los elementos que conforman el sistema político y, lógicamente, el régimen político, los elementos. Habíamos dicho que era la comunidad política, el régimen político y el gobierno, o sea, los funcionarios electos para administrar lo público. Esos eran como los tres elementos del sistema político. Vimos cómo el sistema político procesa las demandas, cómo recibe presiones, apoyos, cómo eso el sistema político procesa y transforma en regulaciones, en políticas públicas, en leyes, en normativas. Y que, bueno, lógicamente esas respuestas volvían a retroalimentar el sistema porque volvían a generar gente descontenta con esas medidas que volvían a plantear nuevas demandas. Entonces, vamos a ocuparnos hoy de las políticas públicas en el contexto de la democracia y vamos a ocuparnos también de hacer un repaso del contexto político a nivel mundial, los desafíos y los... Eh, como bien dice ahí, las políticas públicas, como vimos en clases anteriores, son una forma particular de decidir y ejecutar las acciones de gobierno. Son respuestas del sistema político a las demandas y a las necesidades planteadas por distintos grupos de poder. No hablamos solamente de campesinos o solamente de pueblos indígenas, hablamos de empresarios, hablamos de MIPIMES, hablamos de choferes del transporte público, de empresas del transporte público, es decir, todos presionan sobre el sistema para sacar ventaja. Entonces, acá lo importante saber es que el régimen político, la cultura política, las tradiciones de un sistema político determinado inciden en la definición y el diseño de las políticas. El régimen, la cultura y las tradiciones inciden en la definición y el diseño de las políticas. ¿Por qué les parece que esto es así? Porque tenemos un Estado que es el producto y es el resultado también de una construcción que se va haciendo con el tiempo y que lógicamente no es independiente a esto que estamos diciendo, a la cultura política, a las tradiciones. El Estado paraguayo es un Estado históricamente prebendario que con el estronismo durante esas más de 3 décadas de sistema autocrático se especializa, se perfecciona eh, y que por lo tanto una vez caído el régimen y una vez operado el cambio del régimen, o sea, de una dictadura a una democracia, hay lógicamente transformaciones que se han dado, pero que todavía son transformaciones muy tibias, muy tímidas, de acuerdo a las urgencias que la sociedad paraguaya necesita y reclama. Y les pongo un ejemplo para que vean lo que estoy diciendo. Eh, los proyectos de reforma y modernización del Estado paraguayo se han presentado a lo largo de estos más de 30 años de democracia. Y en todos los momentos que se presentó son procesos que quedaron truncos, o sea, quedaron estancados. Yo me acuerdo que ya en el gobierno de Guasmucio, imagínense, en los 90 ya se había iniciado un primer intento de reforma y modernización. El siguiente que yo me acuerdo es el que se da en el gobierno de Lugo, con Lilian Soto, ministra de la Función. Un proceso que estaba bien pensado, que había sido llevado adelante con los partidos políticos,
con los distintos actores políticos y que llegó al Congreso y por la falta de fuerza del gobierno de Lugo en el Congreso, recordarán ustedes que el gobierno de Lugo era la alianza con el PLRA, pero era una alianza realmente muy endeble. Entonces el gobierno no tenía fuerza política en el Congreso para impulsar sus iniciativas. Por lo tanto, ese proyecto queda eh, varado en el Congreso y estancado. Y después, posteriormente, creo que con Cartes se vuelve a plantear y ahora con Peña se está haciendo un proceso de reorganización, sobre todo el Poder Ejecutivo, con la fusión de ciertos ministerios y de ciertas instituciones. De todas maneras, eso no es todavía un proceso de modernización y de reforma de Estado, que es lo que necesitamos. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo, si bien han pasado más de 3 décadas del fin de la dictadura, hay legado todavía de un sistema represivo, de un sistema autoritario que no termina de irse, que no termina de ser. Mucha gente dice, me ha dicho en clase, profe, ya pasaron ni más de 3 décadas que se fue Stroessner, no vayan a hablar tanto de... Pero hay que entender que los legados de procesos autoritarios tan extensos como el que ha tenido el Paraguay, salvo que exista una acción decidida desde el Estado por democratizar y por realmente transformar los viejos vicios del Estado autoritario, esos vicios son muy difíciles de desmontar. Países como España, que ha tenido un proceso autoritario largo, Portugal también, Grecia, son países que en sus procesos transicionales les ha llevado 30 años. O sea, no son, lo que digo es, no son procesos fáciles ni de corto alcance. Si a eso le sumamos que el mismo partido de gobierno de la dictadura es el partido que hace la transición a la democracia, que se mantiene como partido socialista y administrador de lo público, la situación se complejiza mucho. Al Partido Colorado no le conviene un proceso de transformación y de profesionalización real de la administración, porque electoralmente tiene en el funcionariado un bolsón de votos que no es nada despreciable. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. El régimen político incide en las políticas públicas, el régimen político incide en el diseño del Estado, pero el cambio del régimen por sí solo no implica un Estado más democrático. Podemos pasar, Silvia. Si tienen preguntas, por favor, intervienen directamente, levantan la mano e interrumpen nomás sin problema para hacer algo dialogado. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a remontar un poquito a los antecedentes para tener más fresco el presente. Ustedes saben, entre las décadas del 50 y del 80, en toda nuestra región, en América Latina, se, da, se dan estos procesos de dictaduras militares. Estos procesos marcan un tipo de Estado que lógicamente impacta en las políticas. Acá, ni en Chile, ni en la Argentina, ni en Paraguay, ni en el Uruguay, ni en Brasil, se podía hablar de las políticas públicas en el sentido democrático como procesos participativos que hoy tenemos. En realidad eran sistemas autocráticos, o sea, el poder residía en una persona, en un líder, y o las disposiciones bajaban de manera
vertical de arriba hacia abajo, ¿verdad? Lo que el líder y la cúpula cercana al líder era lo que, era lo que decidía, era lo que se llevaba adelante, se llevaba a la práctica. No habían procesos de audiencias públicas, no habían procesos participativos, acceso a información pública, posibilidades para la ciudadanía de poder informarse sobre la gestión de ciertas autoridades, sobre qué es lo que hacen con el dinero público. Había una opacidad en general. Y eso era así porque, lógicamente, gobiernos autoritarios lo que hacen es reducir al mínimo, sino eliminar toda posibilidad de dar poder real al pueblo. Y ustedes saben que el poder real no puede tener a partir de la información con la que pueda contar, ¿verdad? Si a ustedes les dicen que tienen que auditar la gestión de Nenecho en Asunción, lo primero que van a pedir es información. De lo contrario, hay manera de poder conocer, por ejemplo, qué es lo que hizo el intendente de Asunción con estos 500 millones de dólares o algo así, o, eh, que está en discusión ahora, que aparentemente hay un desvío ahí hacia pago de salario y qué sé. Pero si no se tiene información, no hay manera que el ciudadano pueda ejercer el poder. Por lo tanto, en estos sistemas represivos, lógicamente, esta dimensión de la democracia, esta dimensión de la deliberación, del diálogo, de la participación, están completamente anuladas. Y las políticas públicas que se implementaban no tenían, lógicamente, o no contaban con la perspectiva de los sujetos principales interesados, ¿verdad? Directamente se hacía lo que decidía la cúpula de poder de ese momento, y el que quería discutir o objetar eso, bueno, iba a tener serios problemas. Podemos pasar al siguiente. A partir de la década del 70 y los 80 empezamos a vivir ya procesos fuertes de tensiones sociales y políticas, de reivindicación de la democracia, de la lucha por la democracia en la región. Por supuesto, cada uno de los países tienen después procesos locales, procesos particulares que van debilitando a sus dictaduras, ¿verdad? En el caso argentino, en los 80, la guerra de Malvinas termina por debilitar completamente a la cúpula militar autoritaria. La derrota en Malvinas es lo que acelera el fin de la dictadura en la Argentina. En el caso de Paraguay, ustedes saben, desde inicio de los 80, ya la desaceleración económica, producto de lo que fue el boom de Itaipú en los 70, empezaba a sentirse, y también el giro que hace la política exterior norteamericana respecto eh, a imponer la democracia en la región. Cuando Estados Unidos con Jimmy Carter empieza a cambiar su política y empieza a presionar por el fin de las dictaduras militares en la región, bueno, eso empieza a presionar también a nuestros actores políticos. Y lógicamente el desencadenante fuerte es el proceso que se va dando de fin de la Guerra Fría o de debilitamiento ya severo de lo que fue la Guerra Fría ya en los 80, fines de los 80 y comienzo de los 90. Entonces, aquí en estas décadas, el eje central tenía que ver con la reivindicación de los derechos humanos básicos. Ustedes, muchos de ustedes lucharon en esos años, quizás ya en los 80, ¿verdad? Por estas reivindicaciones van a saber mucho mejor que yo de lo que les estoy diciendo. Libertad de expresión, libertad de asociación, eran y son derechos humanos básicos, fundamentales, que hoy en día yo les explico a mis alumnos de la facultad que de repente tienen 20 años, 22 años, y les cuesta muchísimo a ellos entender que en algún momento en Paraguay
vos podías ir preso y llevabas una serenata a las 12 de la noche. O si usabas pelo largo y arito por la calle, a las 12 de la noche te podía agarrar la policía y te comía una hora. Entonces, esa amenaza a derechos humanos fundamentales, que hoy ya ni están prácticamente en discusión, eh, son muy difíciles de comprender para nuestros jóvenes que nacieron ya afortunadamente en otra época completa. Sin embargo, en aquel tiempo, 70, 80, el eje central, exactamente, doctora, es lo que yo acabo de decir. Muchos de los que están acá lo vivieron en carne propia. Yo estoy contando lo que yo pude estudiar, pero yo no tuve coraje que tuvieron varios de hacerlo en la calle. Es lo que acabo de decir, exactamente. Y bueno, por supuesto, mi reconocimiento a los que lo hicieron, eh, y de mi parte, lo que trato de hacer en clase siempre es reivindicar la memoria de aquellos que lucharon en ese tiempo y que hoy ya no están. Es fácil olvidarse de esa gente. Eh, entonces, repasar ciertos nombres de héroes civiles que lucharon en las calles en la dictadura es, creo yo, una tarea que como docentes tenemos que hacer, sobre todo en estos temas que trabajamos nosotros. Eh, entonces, como bien dice la doctora Carolina, efectivamente, eh, la democracia se peleaba y se defendía en las calles. Yo tengo una foto, no sé si la tengo acá, muy emblemática en una esquina del centro de Asunción de Laino, Res y Yoyito Franco, rodeado de 6 o 7 o 8 policías. En realidad no, me parece que no eran policías, eran estos eh, civiles, estos civiles que garroteaban, que salían a garrotear con la policía. Esa mística se perdió esa mística. Bueno, afortunadamente vivimos otros tiempos. Eso hay que decir también. Hoy los desafíos de nuestra democracia son muchos y son grandes, pero son distintos. Acá uno se jugaba el pellejo. Hoy en día, yo no digo que no pueda pasar, pero están mucho más expuestos eh, a, a que si ocurren violaciones de derechos humanos de este tipo, eso quede en la nada. Eh, entonces, volviendo al tema, el eje central, reivindicación de los derechos humanos básicos, libertad de expresión, libertad de asociación, organización en partidos políticos, y todo eso en el Paraguay, los 70 y 80, encuentra en el fin de la dictadura una canalización institucional, digamos, hacia lo que fue la Convención Nacional Constituyente en el año 91-92. Eh, varios de los derechos que han sido reconocidos, que han sido incorporados a nuestra Constitución, son el fruto del trabajo de una década, por lo menos de una década, de reuniones, de asambleas. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de las mujeres en los 70 y en los 80, que decanta después en lo que son los derechos garantizados en la Constitución Nacional, pero que tienen un antecedente de por lo menos 10 años de reuniones, de trabajo, de asambleas en tiempos de la dictadura todavía, donde varias mujeres de mucho coraje pudieron realmente hacer unos avances impresionantes en materia de derechos humanos para el Paraguay. Y así como ese, hay otros derechos que son sagrados en la Constitución, pero que son el fruto de un trabajo previo de largo aliento de las organizaciones sociales, de los partidos políticos de oposición, de los sectores democráticos,
que, como les digo, afortunadamente esas expectativas y esas demandas por la democratización se logran canalizar de manera institucional a través de lo que fue la Constitución de 1990. Y ahí quizás hay que hacer un reconocimiento también a los constituyentes del Partido Colorado. Ustedes saben, los colorados en esas elecciones del 91 volvieron a sacar una amplia mayoría, creo que eran 149 o 150 convencionales colorados, frente a, no sé si creo que 70 o 70, 80 liberales y después un poquito eh, de Asunción para Todos, que era el bloque progresista que había ganado las elecciones en el 91 en Asunción. Pero, en definitiva, mayoría absoluta del Partido Colorado que de alguna manera, afortunadamente, esa dirigencia de aquel momento, no toda, por supuesto, pero en su gran mayoría, comprende el rol histórico que les tocó vivir en esa constitución. Y bueno, y en esa constituyente se logra, a partir de un trabajo mancomunado con bloques opositores, eh, grandes intelectuales y referentes políticos del Partido Liberal, este, eh, que hoy en día uno al leer las discusiones de la plenaria, el tratamiento de ciertos artículos, realmente añora, extraña esa época de alto debate político e intelectual que hoy no se tiene. Lastimosamente hay una diferencia grande ahí entre lo que uno puede escuchar a diario hoy en el Congreso y aquel tiempo. Eh, eh, bueno, seguimos, Silvia. Si quieren interrumpir, por favor, no hace falta levantar la mano y nada, pueden interrumpir el canal. Bueno, en el 89 entonces vemos el cambio de régimen político, se inicia esta transición de la dictadura a la democracia, la constitución del 92, como les dije, lo que hace la constitución del 92 es una transformación profunda del diseño político institucional del Estado paraguayo, ¿verdad? De un presidencialismo extremo, centralizado completamente en la figura del presidente de la República, a un presidencialismo moderado. Incluso algunos hablan de un casi de un sistema este, eh, de amplias prerrogativas para el legislativo en el esquema del Paraguay. Entonces, de un presidencialismo concentrador, de un presidencialismo eh, eh, extremo, digamos, concentrado en la figura del presidente, a un modelo moderado, presidencialismo moderado, donde se pone el acento muy fuerte en la división y el equilibrio. Esta idea de la división y del equilibrio del poder se traduce además en el diseño del Estado cuando se piensa cuando se piensa en la figura de la descentralización, que lo que hace es, era la idea por lo menos, era desconcentrar el poder, sacar el poder central en el Ejecutivo, poder dividir ese poder en distintas parcelas. Por eso también vamos hacia el sistema de elección de gobernadores, de intendentes, o sea, los niveles de poder del Estado, niveles regionales y niveles locales, también son producto del voto popular y no de una elección arbitraria del presidente de la República, que ustedes saben que en la época eran los famosos delegados departamentales. O sea, era el presidente Troner el que delegaba o elegía a lo que serían los gobernadores.
sea, aquellos que se encargaban eh, de sectores del territorio paraguayo. Entonces, esto es fundamental. Por eso la Constitución 92 es el hito contemporáneo más importante de nuestra historia reciente, con todos los efectos que pueda tener. Y además instala o establece la democracia representativa, participativa y pluralista. De esto hablamos mucho ya en la clase pasada. No es solamente Estado de Derecho tradicional, de tipo clásico liberal, ¿verdad? Sino que además es un Estado social y con una democracia que además de ser representativa, que es el modelo también, digamos, tradicional de nuestras democracias, le agrega estos componentes de participativa y plural. O sea, de vuelta la idea de los convencionales constituyentes eh, de reducir el poder del presidente de la República y de las autoridades electas y poder, de alguna manera, devolverle al pueblo el poder soberano, como de participar. Entonces, de un Estado como era el Estado tronista, que era una amenaza para el ciudadano, de un Estado que amenazaba al ciudadano, pasamos a un Estado garante de. Por eso te habla de esa figura, Estado social de derecho y ese catálogo tan impresionante de derechos que están consagrados en la Constitución. Entre paréntesis, ya en la Constituyente hay una discusión muy interesante que se da respecto a respecto a incluir este catálogo tan amplio de derechos. Habían algunos convencionales que criticaban esto, ¿verdad? Porque decían que iba a ser de cumplimiento imposible y que en realidad no era necesario detallar tantos derechos que esto no iba a poder finalmente cumplirse. Sin embargo, la posición que triunfó es la posición de decir esto tiene que estar en la Constitución porque es una manera de comprometer al Estado para su cumplimiento. Y además de eso, la Constitución de la República incorpora mecanismos de participación ciudadana directa. Que se haya usado poco, que la ciudadanía no haya sacado provecho de eso, es otra cosa, pero está en la Constitución. Y además, acá quiero agregar algo más. La Constitución 92 crea órganos extrapoderes que servían o sirven de alguna manera como contralores del poder. Estoy pensando en el Ministerio Público, en la Contraloría, sobre todo en la Contraloría, que fue también una figura innovadora en nuestra Constitución del 92 eh, veedora, contralora de los gastos públicos. Y después el componente judicial, que creo yo que es el gran fracaso, la gran deuda de nuestro proceso de democracia, el sistema de justicia, que sin embargo hay un esfuerzo de los constituyentes de pensar en estos órganos de selección y de juzgamiento de los magistrados, como fue en su momento el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que lastimosamente a hoy, y haciendo un análisis, digamos, retrospectivo, ha venido decayendo notoriamente en su confiabilidad ciudadana. Lamentablemente, ese diseño inicial de pensar órganos donde pueda estar representada la academia, donde puedan estar representado el Congreso, donde pueda estar representadas las universidades. Bueno, es tan alta la partidización de todos estos espacios que en realidad hoy
son ya grupos o espacios completamente cooptados por el oficialismo. Y eso hay que decirlo. Lastimosamente, hoy son dos órganos que están, desde mi punto de vista, imposibilitados de ejercer su rol realmente. Bueno, quiero escucharle un poquito a ustedes, a ver quiénes están por ahí, qué, hasta acá, cómo vamos. A ver si están siguiendo. A ver. No me sale el video. ¿Eh? No me sale el video. Yo soy Juana Acosta. Hola, Juana, ¿qué tal? Bien, bien. No me sale nomás el video. No sé qué No pasa. importa, no importa. Tu voz es lo que No, está re interesante la, Hola. digamos, Ahí está. Ahí, ahí se te Tu, ve, pero tu micrófono, Juana. ahora sí. Ahí está. ahora sí. Sí. Bueno, estuve mirando detenidamente, ¿verdad? Todo el tiempo que estábamos conversando el tema de los logros durante la época de la democracia, que fueron, digamos, las cosas que realmente fueron las más sentidas, que fue la libertad de expresión y la libertad de asociación, ¿verdad? Y me parece lo más que ya 30 años de aquello ya es tiempo suficiente para que demos otro salto. Creo que medio nos quedamos con la alegría de eso y una emoción que duró demasiado tiempo. Mm. Creo que no hemos aprovechado tanto opositores como el gobierno mismo, que no tienen ningún interés en que el pueblo avance en otro tipo de cultura, en otro tipo de participación, digamos, ¿verdad? Y nos dejó engolosinados con que hablábamos y hablábamos y 30 años de hablar, yo creo que ya es más que suficiente. Yo creo que ya es el momento, tenemos jóvenes brillantes, tenemos adultos mucho más preparados con experiencia y deberíamos, aunque sea como partido opositor, sentarnos a diseñar los siguientes mínimos 30 años. Yo creo que ya se perdió mucho tiempo y me encanta ver a todo. Y efectivamente yo soy también de la idea que ese diseño de Estado que tenemos no está mal. Los hombres la pervertieron, las personas fueron pervertiendo la entidad, pero creo que está relativamente bien diseñado. O sea, podría haber funcionado de maravilla, pero otra vez perdimos la oportunidad de que las instituciones funcionen, ¿verdad? No hemos, parece que no se apoyó, no me viene el término. Eso nomás. Sí, se entiende, claro. Gracias, Juana. Ok. Me parece muy interesante. Ya te doy, Carolina, la palabra. Me parece muy interesante esto que plantea Juana, esto que ella dice, ¿verdad? Se perdió mucho tiempo. Y efectivamente yo coincido. Hemos utilizado los siguientes 15 años de la caída de Stroessner a trabajar el diseño institucional del Estado para la democracia. Y hemos olvidado, hay un micrófono abierto, y hemos olvidado el componente esencial para una democracia, que es el aspecto cultural y educativo. Y ahí se hizo muy poco. Si no, nada. ¿Verdad? Carolina, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Yo lo quería nomás decir justamente respecto al modelo de lo que vos estuviste explicando muy bien, del cambio de las políticas públicas y cómo se maneja eso. Sí. Yo lo que veo con mucha preocupación es dos cuestiones, ¿verdad? Uno, que la incidencia que hay en todo lo que es el proceso eleccionario, la constitución misma de nuestros representantes, o sea, de los gobernantes que elegimos nosotros como país, ¿verdad? Y también, por supuesto, que eso está muy supeditado a la actividad de los partidos políticos
y los partidos políticos tienen mucha incidencia en las elecciones y es como que hay una ciudadanía desconectada de la política que no tiene ningún tipo de representación, ningún tipo de voz dentro de los lugares de toma de decisión. Entonces, si las políticas públicas finalmente terminan siendo diseñadas por grupos de poder, Claro. esos grupos de poder tienen incidencia en los partidos políticos al punto de poder manejar prácticamente un partido hoy día como una empresa. Sí. Es decir, que los partidos hoy día perdieron también el rol, como lo había explicado en clases anteriores. Sí. Yo nomás lastimosamente por otros compromisos no pude asistir a todas las clases, ¿verdad? Pero este conversatorio me parece tan interesante de hacerlo nuevamente, pero a un nivel institucional. De hecho, que los partidos, como a mí, modo de ver muy personal, puedo estar equivocada también, ¿verdad? Pero de todos los años ya que yendo y viniendo, más de 30 ya en estas cuestiones de la política, nunca vi, creo que, una situación de tanta decadencia dentro de lo que es el manejo de los partidos políticos. Y no solamente me refiero a nuestro partido, que de hecho está en una crisis bastante profunda, Sí. sino que en el mismo partido de gobierno Sí. que tiene un manejo empresarial. Hoy día se maneja como una empresa particular de este señor que es el que toma las decisiones y marca las cuestiones, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿qué pasa con las políticas públicas? Las políticas públicas, ¿a quiénes deberían dirigirse? O sea, ¿y por qué? ¿Cuál es la esencia finalmente de la política? Es buscar el bien común. Somos un Estado social de derecho. Anteponer el principio pro persona. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pasa todo lo contrario. Se anteponen todos los intereses empresariales y nuestra calidad de vida se degrada de una manera así muy acelerada. Yo, por ejemplo, hoy vienen unos señores que están trabajando en casa haciendo trabajo de albañilería, ¿verdad? Me dicen que ellos vienen de Areguá y me dicen que salen de acá a las 6 de la tarde y llegan a las 9 de la noche en su Claro. casa. Claro. Entonces, vos no podés tardar 3 horas en llegar a Areguá. Areguá queda, no sé, a 20 kilómetros. Sí. Sí. Y esas son cosas, de toda esa gente, de toda esa masa trabajadora que va y viene todos los días, que lo único que hace es para pagar sus cuentas, apenas para sobrevivir le da medianamente, le da el dinero. No hablemoslo de entrar en enfermedades ni ese tipo de gastos Sí, sí. grandes, porque ahí ya no hay nada que hacer. Ahí todos estamos Entonces, muertos. eso es lo que a mí me preocupa en relación a lo que vos decías de las políticas públicas. Yo creo que hoy día las políticas públicas no están enfocadas a la gente, no están enfocadas a la persona humana, al ser humano. Es decir, en vez de ir mejorando, yo creo que vamos decreciendo en una escala de deshumanización de esas políticas públicas y de la política en general. Y por eso es que yo hablaba hace rato y decía, no tenemos esa mística, porque en ese momento creo que había como un factor común que hacía que todavía podíamos de repente decir, bueno, hay una dictadura, una libertad, como Sí. dijo la señora, ¿verdad? Nos quedamos en ese lindo discurso. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque a nivel, como te digo, tenemos en derechos humanos en macro, supuestamente grandes protecciones legales, tenemos libertad de expresión, libertad de hablar, pero nuestra calidad de vida se degradó totalmente. Totalmente. O sea, no hay una solución de continuidad, no hay en esta democracia, sino que al revés, ¿verdad? Y es lo que a mí me preocupa, porque finalmente creo que, y puedo sonar, no sé, poco liberal al decir esto, ¿verdad? Pero yo creo que el capitalismo
es el que finalmente está marcando toda esa agenda en detrimento de la gente. Y ese creo que es el desafío y la capacidad de gestionar eso, de gestionar esa representación, es lo que perdieron los partidos políticos. Y aparecen, por eso que la gente se prende de repente, como vos dijiste hace rato, por un fenómeno tipo Milei, porque se busca de repente algo fuera del sistema, porque esto no responde a lo que nosotros necesitamos. Y perdón si me Totalmente. extendí. No, no, súper bien, Carolina. Sobre lo último que dijiste, la gente necesita buscar eh, a aferrarse a algo, aferrarse a una idea, aferrarse a una esperanza. Y en algunos casos, bueno, en la Argentina, Milei representó esa necesidad de aferrarse a una esperanza de cambio. Y eso en política es fundamental, en el relato político, en el discurso político. La posibilidad de transmitir, de contagiar a tu electorado, de que se puede estar mejor o de que se pueden generar los grandes cambios que se necesitan, es un componente fundamental. Y los políticos que logran hacer eso son los políticos exitosos, son los proyectos exitosos. Fue Lugo en el 2008, que se pensaba que con esa alternancia, que Lugo iba a ser la persona que permita esa alternancia. Se ganó, se logró la alternancia y bueno, después hay, seguramente hay más oscuros que claros en esa gestión. Pero digo nomás, la política consiste también en eso, ¿verdad? En transmitir un mensaje, en contagiar, en poder convencer a tu electorado de que sos una opción real para generar los grandes cambios. La política sin expectativa, la política sin esperanza, no tiene futuro, no va a ningún lado. Hay un político que nos pueda despertar eso en el electorado, bueno, tiene muy pocas chances. Después uno puede analizar los tipos de discursos y asombrarse de ciertas cosas, como me pasa a mí con mi ley, ¿verdad? Me asombran realmente ciertas cosas. Yo vuelvo a decir, yo no creo que él sea un liberal realmente, ¿verdad? No, para mí no es liberal. El discurso que tiene, el accionar que tiene no es copia de un liberal. Pero eso no importa, digo nomás, y acá en Paraguay, esa expectativa de cambio encarnó Paraguay Cuba el año pasado, ¿verdad? Una figura sin ninguna estructura política. No dejó a todos los que queremos hacer análisis político y hacemos análisis político completamente sorprendidos, ¿verdad? Porque nadie esperaba que él tenga ese desempeño electoral. Y bueno, evidentemente él con su campaña, con su discurso, despertó en el electorado un entusiasmo que los otros candidatos no pudieron despertar, sobre todo el candidato Alegre de la Concertación. Camila, perdón, profe. Silvia. Sí, que tenemos algunas manitos levantadas. Ah, perdón. Vamos, Estaba no, Nilda y después adelante, Dolores. adelante. Además, perdón, profe, también tenemos comentarios en el chat muy interesantes. Bueno, vamos a ir con eso. Hilda. Nilda. Hola a todos. Quería nomás agregar con respecto a lo que estaban diciendo también, que el tema cultural y el tema educativo es fundamental para nuestra democracia, porque finalmente los partidos políticos parece que se centralizan solamente ya en ganar elecciones. Y yo creo que eso no debería ser solamente el rol de un partido político. Por eso me encanta esta iniciativa que tiene el instituto, porque tendríamos nosotros que centrarnos en qué país es lo que queremos, qué país queremos construir y no solamente
ganar unas elecciones y después, no sé, dar otra vez la misma oferta política, vamos a decir, no cambiar nada desde adentro. Y yo creo que es, yo creo que eso fue también el error del gobierno de la alianza, vamos a decir, porque finalmente no, quizás por el poco tiempo también que tuvieron, ¿verdad? No se notó un cambio radical con respecto a la manera de gobernar, porque era como que estamos tratando de hacer las cosas, pero hacemos igual las mismas cosas. Entonces, cuando uno tiene que ofertar como partido político una línea de pensamiento, no sé cómo decir, también tenemos que saber qué es lo que nosotros podemos construir. Porque parecería, yo no activo en política, entonces no puedo opinar desde adentro, parecería que no importan los medios con tal de ganar nomás. Y no nos ocupamos de cuál es la oferta que estamos brindando y ponemos no sé, una persona conocida como para que pueda arrastrar nomás y no nos enfocamos a lo importante realmente como país. Eso nomás quería agregar. Muchas gracias. Gracias. Dolores. Sí, yo por ejemplo estoy un poco no tan conforme, ¿verdad? Porque no se puede hablar de políticas públicas mientras nunca hubo un quórum en donde el presidente diga, aquí lo que se recaudó del peaje, recaudamos tanto y la mitad vamos a utilizar para pagar las deudas del Paraguay. No. Para mí que no existe esa política pública porque a la larga siempre se quita el dinero para pagar las deudas del país de los pequeños y grandes contribuyentes. Ese es el tema y ahí es en que uno tiene un poquitito de duda, ¿verdad? Porque mientras que no exista quórum, yo creo que no existe una política pública. Gracias, Dolores. Bueno, acá hay algunos comentarios, entonces, Camilo. Vamos a compartir. A ver. Bueno, Jorge nos dice buenas noches a todos. Sí, Saludos Silvia, a un Juan ratito, Bautista. Sí, antes de entrar a leer los mensajes. sí. Habían hablado de Juana sobre todo, y creo que Nilda también hizo mención a eso, al proyecto país. O sea, ¿qué hace el partido, en este caso el Partido Liberal, eh, que no piensa en el país para los próximos 30 años, 20 años? Este es un tema muy importante y un tema muy interesante. Decía Nilda, los partidos hoy se convirtieron prácticamente en máquinas electorales. Entonces termina la elección, parece que el partido deja de existir o deja de tener funcionamiento. Se activa solamente en tiempos electorales. Quiero traer un ejemplo en ese sentido, cuando perdió Bachelet las elecciones en Chile, el bloque de Bachelet, lo primero que hace una vez terminado su gobierno es organizar un congreso, un encuentro partidario, digamos, de la socialdemocracia, y presentar un libro que fue Propuestas para Chile para los siguientes 20 años. O sea, habiendo dejado de ser gobierno, habiendo perdido las elecciones, no es que desaparecieron o se ponen a su negocio o se dedicaban a lo privado, no. Dejaron pasar un tiempito, se juntaron de vuelta, volvieron a pensar este proyecto país, estas propuestas para el país para los siguientes 20 años. Entonces, ¿cuál es el mensaje para el ciudadano, para el elector? Porque después de eso, Bachelet vuelve a ganar unas elecciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje para el elector? El mensaje para el elector es, esta gente puede perder una elección, pero está pensando
el país del futuro. Tiene en la cabeza un modelo, tiene una idea que vender, que ofrecer a la ciudadanía. Sin embargo, cuando un partido renuncia a hacer esto, cuando un partido renuncia a pensar de fondo las grandes propuestas, bueno, se vacía de contenido también y renuncia a ejercer plenamente sus funciones como partido político. Por eso que después dice Carolina, los partidos hoy prácticamente no tienen ninguna incidencia, no tienen ningún impacto, y es completamente cierto. Los partidos han focalizado en la dimensión electoral y han renunciado a hacer un esfuerzo por ofrecer realmente propuestas transformadoras. Pues quiero llegar a lo último, yo me acuerdo de la propuesta energética, ¿verdad? Que creo que se convocó a una serie de expertos y todo eso, la propuesta energética, fantástica, fantástica. Pero es increíble que pueden hacer y no se están haciendo. Ahora, para no acaparar, vamos a leer un poco los mensajes, hay muchos, son muy interesantes. A ver, dice, gracias Jorge Manuel Bogado, saludo de San Juan, dice Jorge, las elecciones municipales, departamentales y nacionales no se reflejan realmente en el pluralismo político en los espacios de poder. Bueno, ahora menos que, o sea, digamos, más que nunca está esa hegemonía, ¿verdad? De 17 departamentos, creo que 15 están en poder de los colorados. Las gobernaciones, mayoría en todas las juntas, las juntas departamentales, mayoría en las municipales, mayoría oficialista en la mayoría de las juntas municipales también. O sea, si uno se pone a ver el mapa nacional territorial, bueno, realmente es prácticamente teñido de color rojo, una hegemonía completa. Dice Ángela Patecha, una democracia sin una educación que incentive el pensamiento crítico es una farsa. De acuerdo, 100% de acuerdo. Y por eso yo decía que se perdió mucho tiempo en democracia. Y no es que se perdió accidentalmente, se perdió tiempo adrede, porque los gobiernos colorados saben que invirtiendo en educación le están dando herramientas al pueblo para pensar, para juzgar y para ser críticos con los administradores de turno. Sin embargo, esto no se hizo. La falta de educación, dice Miguel Guillén, es un instrumento biopolítico del poder oficialista. Bueno, un poco lo que acabo de decir también. Ángela Fatecha dice, creo que partiendo del concepto mismo, si las políticas públicas no son para la gente, como acaba de decir la compañera, no son políticas. Gabriel Romero dice, buenas a todos, las mozas de la juventud, si bien hoy día son más despiertos, perdieron mucho el interés hacia la participación de mejorar los sistemas y modificar de acuerdo a nuestros tiempos las reglas. Se perdió mucho la intelectualidad que amerita para esos cambios en nuestra juventud. Por eso los que nos representan no llegan al nivel intelectual al que anteriormente se llega. Bueno, la decadencia de la calidad de la representación es asombrosa. A nivel político se nota mucho, pero no solamente a nivel. Uno puede tomar la representación empresarial, uno puede tomar la representación de los sindicatos, de los trabajadores, todos los ámbitos prácticamente están con figuras repetidas, con figuras desgastadas, hay muy poca renovación. El egoísmo político destruyó la esperanza política de la alianza patriótica, dice Jorge Manuel Bogado, y seguimos pagando las consecuencias políticas, como había mencionado el doctor Víctor Ríos. Parto lo mencionado por mí. Nuestra realidad política es que asumen un espacio de poder desde la Junta Municipal hasta el Senado y se olvidan de seguir fortaleciendo las bases políticas que lo llevaron al poder y aparecen meses antes de cada elección partidaria o elecciones nacionales acordándose de su dirigente. Bueno, eso es completamente así. Ahora, con esta figura de desbloqueo, va a ser todavía peor. Así mismo, profe, los comités están muertos, dice Cristel Gamarra. Los comités están muertos, por así decirlo. Suelo ver y me encantaría que en mi ciudad también se implementen jornadas de afiliaciones y también capacitación. No hay interés
solamente en épocas electorales se despiertan. Acá yo puedo hablar con conocimiento de causa. Yo he conocido dirigentes jóvenes del Partido Liberal de ciudades importantes del país. Encarnación, una de ellas, y otra ciudad importante, que todos coinciden en decir que se sienten abandonados por el partido, que el partido no les visita, que el partido no llega. Entonces, si el propio partido no se interesa por llegar hasta todos los puntos del país, por entusiasmar a su juventud, que encima que cuesta, hay algunos que yo personalmente, no estoy hablando por que me contaron, yo por mi trabajo conocí personalmente a presidentes de comités, presidentas y presidentes de comités liberales que tienen una convicción política impresionante y que te dicen que en las elecciones últimas de abril las autoridades partidarias ni siquiera fueron a visitar a sus comités. Imagínense, en ciudades importantes le estoy diciendo, no estoy diciendo ya perdido en el fondo del... Entonces hay un descuido partidario muy grande, muy grande. Saludo de la ciudad de Alto. Ah, mira, Alto, nuestro... Solo tenemos bien Alto también, Christian, una granja familiar, así que vamos mucho por ahí, como medio de Alto también. Bueno, esto es un poco lo que están dando, que me parece Profe, muy importante. Adelante, por favor. ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Acá, Raúl. Bien, bien, súper bien. Escuché atentamente de vuelta las intervenciones de los compañeros. Y yo quisiera un poco dar mi punto de vista desde mi percepción como ciudadano, ¿verdad? Y Sí, también como presidente de comité de partidario, ¿verdad? De la ciudad de Fernando La Mora. Es importante, profesor, analizar un poco la cuestión de que, qué es lo que le motiva a los políticos a entrar en política, ¿verdad? En, en clases anteriores nosotros veníamos debatiendo, a la mayoría les motiva un interés personal antes que un interés colectivo. O sea, que entran en política solamente para mantener sus espacios privilegiados y dejan de lado las cuestiones que atañen a la colectividad. Eso por un lado. Y con respecto al funcionamiento de los comités, profesor, yo cuesta realmente construir porque a título personal yo me lancé por medio de una candidatura particular, ¿verdad? Sin acompañamiento de ninguna estructura tradicional. O sea, me arriesgué. Viniendo del sector privado, dije, voy a probar. Capaz la gente vota ahora, o sea, tiene más opción de votar a la persona antes que a un equipo político. Y bueno, y me arriesgué y pude llegar. Pero como llegué solo, no tengo ningún miembro que quizás me pueda acompañar para dar quórum en las sesiones. De repente uno tiene que recurrir al diálogo, a la tolerancia como liberales, ¿verdad? Que nos caracteriza. Y dejar un poco de lado esos prejuicios políticos en los que la mayoría construyen su forma de pensar. Y logré construir consenso y bueno, sesionamos como dicen los estatutos, una vez al mes. Tratamos de debatir, construir y tratar un poco de marcar diferencias en ese sentido, ¿verdad? Y de ya, profesor, te quiero tomar la palabra para unos meses más adelante nos pueda acompañar para una charla sobre el liberalismo acá en el comité, porque ni te imaginas la falta de contenido que hace falta en los comités. O sea, la gente ni entiende ni sabe lo que es el liberalismo. O sea, uno se afilia, acompaña, respalda candidaturas liberales, pero ni siquiera sabe qué es lo que es un partido liberal, qué es el liberalismo, qué es ser liberal, ¿verdad? Y eso es un punto de vista y comparto también la opinión de otros compañeros que en elecciones pasadas, o sea, en las elecciones pasadas que me tocó ser presidente, no fui visitado por ningún candidato, pero estuvimos firmes como todas las elecciones de hace 14 años que vengo militando en la política, jamás la abandoné al partido, siempre estuve firme al frente, dejando de lado cualquier perjuicio político que pudiera ir encima de algún candidato, porque yo creo que eso también nos mantiene bastante divididos, profesores, ese prejuicio político entre liberales
nos dividió en demasía, ¿verdad? Independientemente a que otros ya sigan demasiados intereses personales, esos prejuicios políticos hace 30 años estaban ahondando y definitivamente nos dividió. Pero yo creo que, profe, yo tengo bastante esperanza de que eso va a cambiar. Creo que desde las bases tenemos que marcar esa diferencia a nivel partidario, obviamente, porque si no empezamos a trabajar desde las bases, si dejamos de lado las bases, es muy difícil construir hacia arriba, ¿verdad? O sea, como una espiral, ¿verdad? O sea, de abajo hacia arriba. Si no logramos consenso en las bases, si no logramos activar el partido desde abajo, yo creo que va a ser muy difícil que el partido dé resultados de acá a 15, 20 o 30 años. O sea, dentro de 15, 20, 30 años vamos a tener los mismos problemas, las mismas discusiones, las mismas diferencias y vamos a acumular derrotas y derrotas y derrotas. Y bueno, esa es mi percepción personal, profe. Excelente. Y, de ya encantado por tu clase, profesor. Bueno, te agradezco mucho, Raúl, y pedí a Silvia mi número si quieras, y a mí me gusta mucho compartir, así que con mucho gusto, quizá después de julio, podemos planificar algunas reuniones y sin ningún problema. Encantado de poder colaborar, Gracias, profe. Gracias, gracias. encantado. Y además creo que es así como decís vos, ¿verdad? El partido está en una dinámica actualmente eh, eh, como que, como que va en piloto automático, ¿verdad? Y no se discuten las cosas de fondo, no se plantean transformaciones radicales de fondo, no se apuesta tampoco a pensar, a la intelectualidad, entonces, bueno, si esto no se hace, lógicamente en 15, 20 años están en el mismo lugar o peor de donde estamos ahora. Y yo no digo que el partido tenga que regalar espacio. En política hay que ganar espacio. Eso es así, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que por ser joven a uno le corresponde que el partido le regale espacio. No, pero sí una mirada estratégica del partido respecto a sus liderazgos. ¿Qué es lo que hay? Si vos ves que hay jóvenes, como el caso de Raúl, gente joven que viene a militar a la política con convicción, con buenas intenciones, no puede ser que el partido no los tenga identificados, no puede ser que el partido no tenga más allá de lo que es la JLRA, que muchos tienen, arrastran los mismos vicios de la política tradicional. No puede ser que el partido no tenga una base de datos de liderazgos emergentes en todo el país. ¿Cuántos pueden ser? 100, 200 personas. Esa es una cuestión de gestión, es una cuestión de gestión. Y eso el partido tiene. Dice Julia Ferreira, saludos desde Presidente Franco. Saludos, Julia. Dice Cristian Gamarra, así mismo, profe, los comités están muertos. Sí, es cierto. Suelo ver y me encantaría que en mi ciudad también se implemente jornadas que no interés solamente en épocas electorales. Dice Julia Ferreira, perdimos nuestra identidad como partido. Necesitamos capacitar a nuestros jóvenes para que se pueda recuperar esa. Es tal cual, es tal cual. Sentido de pertenencia es lo que falta. Sentido de pertenencia. Bueno, estamos llegando a las 7:30. A ver, acá había algo que yo les quería mostrar. Silvia, Sí, de los datos ¿podemos, de... sí, podemos ir al 51 un momento antes de terminar? ok. Estamos en el 72, ¿verdad? Ujú.
Por acá, ¿no? Sí, un poco más arriba. Ese, Catalina Muloy. Este, No. eh, es el 51. Ahí, esa. Bueno, rápidamente nomás sobre el contexto político mundial. Estamos en un momento de incertidumbre, post-pandemia, de riesgos. Eh, Según todas las proyecciones, el crecimiento mundial va a tener una desaceleración en un contexto además de alta inflación, políticas monetarias que son restrictivas, condiciones crediticias más limitadas. Vivimos tiempos de turbulencias bancarias. eh, por lo tanto, en este contexto de incertidumbre mundial en el que estamos, se impone la necesidad de medidas normativas integrales que pueda fortalecer, promover la estabilidad macroeconómica y financiera. En muchos países de ingresos bajos se van a necesitar mayores ingresos fiscales, un gasto más eficiente, una gestión más adecuada de la deuda pública para lograr sostenibilidad fiscal. Estos son como desafíos para los estados en América Latina, sobre todo posterior a lo que fue la pandemia. Y ahí es donde Catalina Muloy, esta politóloga argentina, nos habla de estos desafíos estructurales en América Latina, ¿verdad? Por un lado, dice ella, cómo satisfacer necesidades de corto y largo plazo que se encuentran, ¿verdad? Eh, Reducir recursos, el dilema que se plantea, ¿verdad? Reducir recursos a la inversión estructural en temas de educación, de pobreza, de salud. Estas inversiones generalmente no tienen un retorno a corto plazo. Por eso muchas veces los políticos no quieren hacer, porque no se ve a corto plazo, sino que es una inversión a mediano y largo plazo. Dice Catalina Muloy, cuando piensa en estos desafíos estructurales, cómo tratar los problemas globales con soluciones locales. Estamos en un dilema central. Los, los grandes problemas hoy que abordan los estados nacionales son problemas transnacionales, el crimen organizado, el cambio climático, la pandemia. No son fenómenos exclusivamente nacionales o locales, sino que son fenómenos que impactan de manera transnacional. Y por lo tanto, las medidas locales solamente son insuficientes. Se necesitan estados con capacidad de articulación, con capacidad de conversar agendas con otros estados, con los países vecinos, ¿verdad? Y de poder fijar metas conjuntas. Finalmente, aspiraciones crecientes de bienestar. Hemos mejorado indudablemente en los últimos 15 o 20 años eh, eh, los niveles de bienestar colectivo. Hay más gente hoy que accede a ciertas condiciones de desarrollo y eso lógicamente vuelve a la gente que va cediendo a mejores condiciones, lógicamente los vuelve más exigentes en cuanto a aquellos derechos que se quieren alcanzar o aquellas condiciones de bienestar que se quieren alcanzar y por lo tanto generan mayor demanda y mayor presión sobre los estados para el cumplimiento de esas demandas. Huntington, politólogo americano, habla de la inflación de aspiración, o sea, como clase social se va accediendo cada vez a mejores condiciones de vida y eso genera mayor exigencia, mayores demandas hacia el Estado. Demandas que muchas veces el Estado no está en condiciones de satisfacer. Bueno, y yo me quiero quedar por acá. A ver, dice Cristel Gamarra, los comités están muertos. Bueno, ya les pareció que habían
Dice Jorge Bogado, ese trabajo político parece no importarles a los que dicen llamarse líderes y no apoyan esos trabajos que ellos no van a hacer, pues ya están arriba en cargos relevantes. Y es la desconexión muchas veces que pasa entre la autoridad electa y su electorado. Creo que ahora se está abonando 10.000 por afiliación. No sé, eso no sé cómo. Dice Cristel, por más que haya iniciativa de unos cuantos, para aquellos que ya lograron sus cargos, sus bancas, ya no hay interés. Se perdió realmente, yo creo que hoy se ve mucho menos también a esos políticos estadistas, políticos de raza, digamos, que entienden que tienen que estar cerca de la gente, que tienen que recorrer, que tienen que dialogar. Se ve poco esos liderazgos. Los liderazgos que hoy vemos son liderazgos concentrados en grupos de poder que representan intereses, me da la impresión a mí, cada vez más específicos. Y se van perdiendo esas representaciones más populares, más colectivas, lamentablemente. Bueno, yo me quedo por acá, Silvia. Ok. Creo que fue bastante amplio todo el programa que pudimos dar. Para la semana que viene seguramente vamos a pensar en alguna pruebita que podamos tener. Y bueno, yo les agradezco a todos su participación respetuosa y su interés sobre todo en conversar esto.